nombre de tu Hijo amado, que murió por nosotros, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén. Y a ver, pastor, si funciona, porque creo que ya se debió estar apagado. ¿Está prendido? Ok, me le da el sellito rojo y entonces lo deja ahí a ver qué pasa. Muy bien, vamos entonces a el libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Y como les mencioné, el tema de esta mañana tiene que ver directamente como la señal que Dios nos da. Y cuando hablo de señal, estamos hablando en cierto aspecto una señal de protección para que podamos pasar por los momentos difíciles por los cuales este mundo va a pasar, está pasando, va a continuar pasando y que probablemente no va a terminar hasta que el Señor venga a buscarnos. Éxodo capítulo 12, versículo 12 nos dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Lo primero que encontramos aquí es que el Señor está designando una señal específica. Cuando Él pasare y vea la señal, Él pasaría por alto. Él pasaría por encima. Verso 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ahora, noten lo que está mencionando. Cuando el pueblo comenzara a celebrar Pesach, lo que conocemos como Pascua, los hijos le iban a preguntar a los padres: papi, mami, ¿qué significa esto? Porque es algo nuevo, básicamente. Y entonces los padres tendrían la oportunidad de explicarle cómo el Señor los había sacado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Quiere decir que el Señor dio una orden específica, y esa señal que se pondría cuando el ángel destructor pasara, iba a pasar por encima o por alto, no iba a entrar allí. Lo interesante que la palabra dice el ángel, pero no es cualquier ángel. Más adelante nosotros vamos a ver
si no lo vemos en esta plática, lo veremos en otra, que ese ángel era el mismo Dios, el mismo Jehová. Él dice, yo mismo pasaré, yo mismo los libertaré, yo mismo los sacaré. Y luego dice, y yo mismo lo introduciré. Es lo mismo que se aplica a nosotros hoy. Dios sacó del pueblo de Egipto a su pueblo con manos poderosas y a nosotros nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Quiere decir que los hijos podían contarle a los padres cómo el Señor los libró. Y nosotros hoy podemos contar también a nuestros hijos cómo el Señor nos liberó. ¿De qué? Bueno, aquellos que han tenido adicción con algún vicio y han peleado con Dios y lo han dejado, pueden decirle a los hijos, el Señor me libró de esto, en una forma específica. Y en una forma más amplia, el Señor nos libró de nuestros pecados, nos rescató, nos limpió. Amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, nos dice, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Quiere decir que en estos días el Señor está sellando a sus hijos. Esta es una señal, si así podemos decir, especial, que nadie puede ver en cierto aspecto. Los ángeles de Dios lo ven, pero cuando usted comienza a dar frutos de arrepentimiento, sus amigos, sus hermanos, sus vecinos pueden ver que en usted hay un cambio. Y es justamente la marca que el Señor está poniendo en usted, hasta que un día lo convierte en un hombre y una mujer perfecto, que solamente se puede lograr mediante nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy, dicen en griego, el alfa y la omega. Pero como la palabra de Dios no fue escrita en griego, excepto el Nuevo Testamento, él dice entonces, yo soy el Aleph y el Taf. El Aleph, la primera letra del alefato hebreo, y el Taf, la última letra. Él es el comienzo y el fin de todo. Y Él comenzó en nosotros la buena obra y Él la va a terminar. Ahora bien, ¿en qué consiste el sello de Dios? Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14 y el versículo 15.
tiene? ¿Qué dice? ¿En qué consiste entonces la gran marca? En que nosotros debemos guardar sus mandamientos. Y dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos. El mundo hoy dice que guarda, que observa los mandamientos. Pero ¿cuáles mandamientos observa el mundo? El mundo básicamente está observando mandamientos de hombres, tradiciones humanas. Cuando Jesús vino a esta tierra, estaba sucediendo la misma situación y él tuvo que confrontarle a ellos. Y si viniera hoy, también nos confrontaría a nosotros. Vayamos a lo que fuera nuestra lectura bíblica. Génesis capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Éxodo. Y leeremos los versículos 13 al 17. Y tú hablarás a los hijos de Israel. Es importante que nosotros sepamos quiénes son los hijos de Israel. ¿Quiénes? Yo les voy a dar una asignación en base a lo que voy a decir más adelante, a ver que ustedes consigan esta semana. ¿Okay? Aquí me dice que se les iba a hablar a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal, marque la palabra señal, entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Quiere decir que el sábado constituye una señal de santificación, lo cual el Señor hizo en el Edén. Pero dice, ¿a quién se les iba a hablar? ¿A quién, Alfredo? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. ¿Y quién es el pueblo de Israel? Bueno, la respuesta es buena. El único problema es, y eso lo escuché al pastor Bullón que decía, creo que la semana pasada, hablaba de un Israel espiritual. Yo no he encontrado, escuche bien, quizá esto sea una blasfemia para algunos, yo no he encontrado en la palabra de Dios que el Señor tiene un Israel espiritual. No existe en la palabra de Dios. Y si no existe en la palabra de Dios, quiere decir que la cita directamente dice al pueblo de Israel. Eso vamos a ver más adelante, quién es el pueblo de Israel. Porque Dios no puede tener 10, 20, 30, 40 pueblos. Dios tiene un pueblo, un solo pueblo. Y más adelante vamos a ver, en los estudios van a continuar, que de todas las naciones Dios hizo un pueblo. Y ese pueblo lo llamó Israel. Verso 14. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. Santo. La palabra que se usa en hebreo es la palabra kadosh. Quiere decir santo, apartado, separado. Eso es cabrón. Eso es santo. Quiere decir que nosotros tenemos que vivir vidas santas, vidas santificadas, pero que solamente, escuchen ahora, el Padre Celestial, que Pablo lo llama Abba Padre, el Abba Kadosh, el Santo Padre, es el único que nos puede santificar. Dice, porque santo es a vosotros
El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Pastor, eso era para los judíos, me dicen algunos. Aquí no dice que era para los judíos. Y cuando los mandamientos se dieron, los judíos no existían. Y mucho antes de que el pueblo existiera, ya el sábado se guardaba. Quiere decir que el sábado se ha venido guardando desde la creación. Amén. Verso 15. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardaréis pues el sábado, los hijos de Israel, y no te bien ahora, ¿los hijos de quién? De Israel. ¿Por qué Israel? Porque Israel representa la congregación de Dios, el pueblo de Dios, en aquel tiempo y también será en este tiempo, celebrándolo por sus edades. Edades. Note la palabra plural allí. Y luego dice por pacto perpetuo. Busque la palabra perpetuo en el diccionario, a ver qué quiere decirle. Y dice, señal es para siempre. Perdón, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Note que no dice entre mí y el Israel espiritual. Dice entre mí y los hijos de Israel. Ahora noten que el nombre de Israel en este contexto podríamos decir que es un nombre de persona, refiriéndose a los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob básicamente eran 12 tribus. Y recuerden que en la Nueva Jerusalén habrán 12 puertas. Y cada tribu tendrá un nombre. En cada puerta habrá un nombre. Nombre de las tribus. Ahora bien, ¿se puede imaginar usted que en una de las tribus diga, esta es la puerta o la entrada de los hijos, del pueblo de Dios espiritual, el Israel espiritual? No puede decirlo, porque no es bíblico, no existe. Quiere decir que para que usted pueda ser parte, usted tiene que pertenecer a una de las tribus. ¿Usted me entiende? Para usted poder entrar, usted tiene que ser parte de una de las tribus, que son 12. 10 más 2. ¿Ok? Más adelante, nosotros vamos a ver entonces, claro, no va a ser hoy. Vamos a ver si somos o no somos parte de esas tribus. ¿Ok? Quiere decir que el verso 17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Cesó y reposó. Existen en la actualidad, si así podemos decir, 2 tipos de sábado. 2. Y ahora no me malinterprete lo que voy a decir. Existe el primer sábado, que nosotros lo conocemos como el Shabbat, que es lo que Dios instituyó en Génesis capítulo 2, 1, 2 y 3. Y que corre a través de toda la palabra de Dios, refiriéndose al sábado bíblico como día de descanso, día de reposo. La palabra dice, y fue la tarde y la mañana un día.
de 24 horas, por supuesto. Quiere decir que el sábado bíblico comienza de puesta de sol a puesta de sol. Primer sábado. El segundo sábado que tenemos es el sábado que el mundo observa o el mundo supuestamente guarda. ¿Cuál es? El sábado, a ver. No, el sábado que todos conocemos, que comienza a las 12 de la noche del viernes y termina a las 12 de la noche del otro día. Completamente opuesto a lo que dice la Escritura. Porque la Escritura no dice que es de medianoche a medianoche. No lo dice. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cuál es la tarde? La parte oscura. ¿Cuál es la mañana? La parte clara. Quiere decir que cuando mi reloj marca ahora que son las 12, por ejemplo, y 2 minutos, estamos todavía en la mañana. Es que depende del lugar donde se esté, es que se espera, porque en cierto, no en todas las partes. Mi amor, no te me vayas por ahí. No te vayas por ahí. Lo que estamos diciendo es que a las 3 de la tarde el mundo me va a decir que estamos en la hora de la tarde, pero no, estamos en la mañana todavía, porque la mañana termina cuando se pone el sol. ¿Me entiendes? Cuando se pone oscuro, ahí comienza la tarde, y la mañana terminó ahí. ¿Me entienden? Eso es lo que dice la palabra. Quiere decir que entonces, estamos claros, 2 sábados. El sábado bíblico, que tenemos que someternos a él, y el sábado que el mundo observa o guarda. Y lo que llaman sábado, que no es sábado. Que no es sábado. Génesis 17, 11, que nos dice. Génesis 17, 11. Y vamos ahora a ver, hemos visto por lo menos una señal. ¿Ok? Hablando sobre el sábado como señal. Y vamos a ver ahora Génesis 17. 11. Vamos a ver ahora otra señal. Y quisiera que en esta señal ustedes estén claros lo que voy a decir, ¿ok? Porque puede crear un poco de confusión. Esto me recuerda a mí a Goliat. ¿Ok? A ver. Esto me recuerda a Goliat cuando David habló. Ok. Muy bien. Génesis 17, 11. Dice así. Vamos a leer el 10. Este será el pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y ahora nota la palabra. Y tu simiente después de ti. Y dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Estoy en Génesis capítulo 17. Capítulo 17 de Génesis. Ahora el 11. Y luego entonces, si usted nota, Fue el que leyó ahora. si usted sigue leyendo, lo cual no vamos a leerlo todo por el factor tiempo, nos menciona a qué edad se debe circuncidar un niño. ¿Ok? Allí le dice la edad de 8 años. No, 8 días. 8 días. De 8 días, no de 8 Sí, años. 8 días. Mientras más Po- temprano le entre, mucho mejor. Aquí dice, y 9 años. No, Urredo, está mal. Hechos 17, 11. Habrán edad de 9 años. Ay, Dios mío. Hechos 17, 11. Ok, es muy importante que usted marque bien dónde está leyendo. Porque se puede crear una confusión. Jesús fue circuncidado a la edad, amén, de 8 días de haber nacido. Y todos los patriarcas y profetas, todos,
de Abraham para acá fueron circuncidados, todos, porque era señal del pacto. Ahora nosotros como iglesia hemos venido predicando que eso fue eliminado y que en su lugar se incorporó el bautismo. Tampoco lo he encontrado en la palabra de Dios eso. ¿Ok? Tampoco lo he encontrado. Quiere decir que existen dos tipos de circuncisión. Es lo que yo he encontrado en la palabra de Dios. Dos tipos. La número uno, llamaremos la circuncisión física. La física. Donde el prepucio o el órgano masculino del hombre tiene que ser cortado o circuncidado. ¿Ok? O operado, como usted lo quiera llamar. Las mujeres están exentas de esto, solamente para hombres. Ahora bien, si usted no se circuncidaba, ¿qué pasaba? Usted no podía ser parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Y hay un ejemplo ahí de cuando Moisés y la esposa, donde una trifulca por allí, y la esposa de Moisés, que era un varón de sangre, y era aquel hijo, no había sido circuncidado, y tuvieron que circuncidarlo. Entonces, ahora, esa era una señal en el pasado. Probablemente hoy no constituya una señal, pero no porque ha sido eliminada. Capte bien. Porque ahora se introduce la segunda circuncisión, que no es nueva. Es tan vieja como Eloísa o Lilí o mucho más. ¿Me entienden? Quiere decir que las dos circuncisión van juntas. ¿Cuál es la segunda? Tú dijiste, hablaste de la física. La física. ¿Cuál es la otra? La espiritual. La física. La segunda es la circuncisión del corazón. Eso lo vamos a ver quizá no con detalle hoy. La del corazón. Quiere decir que si usted se circuncida del corazón, usted comienza ahora a eliminar sus pocas vergüenzas, sus reviatas, sus guerras, sus chismes, sus bochinches, su habladuría, y le puedo seguir mencionando. Sus pecados. Quiere decir que se aparta de todo esto. Muchas cosas. ¿Ya? Pero usted sabe cuáles son. Y el Señor comienza ahora, a través de su Santo Espíritu, a hacer una transformación. Y cuando le llega el momento, ¿qué usted va a hacer? Si su Señor le dice algo hipotético, tírate del puente, ¿qué usted va a hacer? No me voy a tirar. Bueno, Abraham le dijo, entrégame tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Esto fue en aquel tiempo de Abraham. ¿Ok? Y Dios, pero Estamos hablando, Wilfredo, ahora hasta Dios lo habla. yo estoy hablando aquí que Dios le diga, no Satanás, porque Satanás no tiene control, ni Dios te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Por eso Abraham tenía una lucha constante, ¿sería él o no sería él? Pero como Abraham conocía al Señor, hablaba con el Señor, vio la señal en la montaña, no tengo duda, es el Señor. Y Abraham iba a sacrificar a su hijo. Por eso se lo conoce como padre de la fe. Y cuando le dijo, debes circuncidar a todos tus sirvientes, no protestó. Y lo circuncidó. Porque su relación era tal con el Señor. Mire qué nos pide el Señor a nosotros hoy. Estate temprano en la iglesia el sábado. No obedecemos. Devuélveme mis diezmos. No obedecemos. Dame mis ofrendas. No obedecemos. Habla de mí a otros. No lo hacemos. Y nosotros creemos que vamos. No vamos. No vamos. Quiere decir que cuando una persona es circuncidada del corazón,
automáticamente la circuncisión física viene por consecuencias. Exacto. Es el resultado de la santificación. Porque hay cuestión de higiene, número 1. Número 2, una cuestión de pacto con el Señor. Y usted firma un compromiso. Dijo, Señor, yo te seré fiel. Pero claro, por tu gracia. Vaya conmigo al libro de Ezequiel. ¿Cuánta circuncisión usted vio? 2. Eso es bíblico, ¿ok? Libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44. Vamos a leer allí los versículos 6 al 8 y luego el 9. Vamos a leer quizás primero, ¿no? Pues, comencemos de 6. Y le dirás, a los rebeldes, a la casa de Israel, mire cómo lo llamo, rebeldes, a la casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová: basteos de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de haber vosotros traído extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Note bien, aquí usa las dos cosas, y de carne, para entrar en mi santuario, para contaminar mi casa, de haber ofrecido mi pan, la grosura y la sangre, e invalidaros mi pacto por todas vuestras abominaciones, y no guardasteis el ordenamiento de mis santificaciones, sino que os pusisteis guardas de mi ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho el Señor Jehová: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso ¿de qué? De carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Quiere decir, ¿qué había pasado? El pueblo o los líderes habían eliminado el sacerdocio y habían traído personas extrañas y reemplazaron el sacerdocio o los sacerdotes, a los levitas, y habían otros predicando que, número 1, no se habían circuncidado físicamente, número 2, no se habían circuncidado de corazón, no estaban calificados para estar ante la presencia de Dios, y Dios no aceptaba ese sacrificio, pero ellos pensaban que sí. Y aquí está claro en cuanto a la no circuncisión, para aquel tiempo y para este tiempo. ¿Lo sabían ellos? Sí, lo sabían. Sabían las leyes, sabían todo. Claro. Wow. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Sabe usted que el sábado hoy está vigente como en aquel tiempo? Sí, pero no lo obedecemos. No lo obedecemos. Y siempre le estamos buscando, como dice el dicho, una quinta pata al gato. ¿Entienden? Una excusa. También está muchacho, amigo de usted. Una excusa.
Mateo 5. Porque es la excusa. Como continuamente ponen que el Nuevo Testamento, Vamos para allá, Wilfredo. Mateo 5. Mateo 5, capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo 5, versículo 17 y 18 y 19. Ahora note, Jesús aquí está siendo específico. ¿Ok? Está diciendo, yo creo que más claro de aquí, Jesús no podía haberles hablado. No piensen que he venido para abrogar la ley. Cuando habla de la ley, está hablando específicamente de la Torá. No, de la Torá. Porque los 10 mandamientos son parte de la Torá. ¿Entienden? Quiere decir, podíamos leer, no piensen que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la Torá hasta que todas las cosas sean hechas. La pregunta que hago ahora es, ¿la Torá está vigente hoy? Si te toca escuchar este tema a través del internet, contéstate tú también la pregunta. ¿Está vigente la Torá hoy? ¿Debemos guardar la Torá hoy? La palabra nos dice que si queremos tener vida, debemos guardar la Torá. Verso 16, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y usted se va a preguntar, ¿por qué el Señor es tan categórico? ¿Por qué? Veamos otro punto más en el libro de Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Esta es una cita que es muy usada por el mundo protestante o por el mundo cristiano. Hechos capítulo 15. Y los versículos 20 y 21. Hechos capítulo 15. Versículo 20 nos dice 20, 21. Si no, están tratando el problema de la circuncisión aquí, ¿ok? Dice, si no, escríbanles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Note que la problemática, si había o no que circuncidarse, los apóstoles recomendaron, no los molesten por ahora. Quiere decir
Si ellos se circuncidan de corazón y están obedeciendo, no se preocupen. Y yo añado la palabra ahora. Porque ellos van a obedecer todo lo que el Señor ordenare. ¿Cuándo? Según vayan aprendiendo. Quiere decir que aunque la circuncisión era una ordenanza para convertirse en parte del pueblo de Israel, el Señor dice, acéptenlo ahora, porque ellos eventualmente se van a circuncidar. ¿Cómo se van a circuncidar? Note el versículo que sigue. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien les predique en las sinagogas, donde es leído, ¿cuándo? Donde es leído cada sábado. Cada sábado. Quiere decir que según el pueblo viniera cada sábado para ser enseñado por los líderes sobre la Torá, iban a incorporar esto como parte de su vida. El Señor no tenía problema con eso. Por eso yo digo, si tú crees que estás circuncidado de corazón, está limpio, no quiero decir que sea un perfecto, ¿ok? Pero a conciencia y el Señor como testigo, tú te sientes limpio, entonces tú puedes participar del rito de Pesache. ¿Por qué? Porque si tú no has practicado la circuncisión, eventualmente lo vas a practicar. Por eso es que dice la palabra que tengamos cuidado de no participar indignamente. Que usted está enemistado con el hermano o con la hermana, está bochinchando, está hablando mentira, pero usted ahora viene y participa. ¿Quién se hace daño? Usted. Usted. Entonces quiere decir que no puede estar en un sitio santo y limpio porque está bochinchando y está ¿No? pecando. No se puede. No se puede. Por ejemplo, mi esposa muchas veces estamos hablando de algún tópico en la casa y digo, olvidemos ese tópico. Dale de largo. Dale de largo. Porque no se puede encontrar bochinche en tu casa. Chisme no se puede encontrar. ¿Me entiende? Y si usted no erradica eso de su vida y dice que es santo, ¿qué tipo de santo es? Quiere decir que usted va a comenzar a vivir una vida de santidad. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Se espera que hasta que Cristo venga. ¿Usted me entiende? O mientras la persona vive. ¿Por qué? Porque hay una secuencia de actos que vienen. La Pascua, por ejemplo, que el pueblo cristiano celebra, dura 7 días, pero es un reemplazo de la Pascua, de verdadero Pesaje. Han reemplazado, haciendo una imitación, pero no es lo que la palabra de Dios exige. A nosotros nos exige 7 días. Antes yo conocía que, por ejemplo, en Semana Santa ni siquiera usted podía comer carne. O pescado, otra cosa del estilo. Tampoco podía clavar, porque estaba clavando el cuerpo de Cristo. Había en el país de nosotros una mata que le llamamos cardo santo. Yo no sé si se acuerdan de eso. Cardo santo. Que si usted la sacaba de que botaba sangre. Cuentos. Pero ¿qué pasaba después del Pesache? Unos cuantos días más tarde, 50 días más tarde. Venía el Pentecostés. ¿Y quiénes iban a recibir el Espíritu Santo? Los santificados. O sea, es una secuencia. Y usted va a notar que en las fiestas del Señor, allí está el cronograma de Dios para este mundo y para su iglesia. ¿Se entiende? Quiere decir que usted tenía que abstenerse de los ídolos, de la fornicación, de comer cosas ahogadas
y de comer sangre. Ahora, ¿qué va a enseñar Satanás y su gente? Y perdone lo que voy a decir ahora, ¿ok? Cuando hablo en este contexto, estoy refiriéndome ¿qué enseña el mundo cristiano? ¿Qué enseña el mundo cristiano? El mundo cristiano enseña que la ley de Dios fue eliminada, que la Torá fue eliminada. Mateo 5, 17 y 19. Ya él lo eliminó. Y usted, por lo tanto, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Usted puede matar, puede robar, puede, mire, súmelo por ahí, porque fue eliminada. Ya es perdonado Eso es lo que el mundo cristiano enseña hoy en día. hoy en día. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no enseña eso. El Señor de Dios enseña lo opuesto. O sea, que el sábado se pagó usted El todo, sábado, todo se para el pueblo cristiano sí. solamente con usted. Para el pueblo cristiano en general. Y algunas personas por ahí que no guardan, que entran en el cristianismo, pero que no entran en ese boncho. Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12. Debo ir terminando, el tiempo se me fue. Ezequiel 20:12. Cuando lo tenga, por favor, dígame amén. Amén. Esta cita es clara, ¿ok? Muy clara, muy clara. Ezequiel 6, 20:12. 12. 20:12. Y diles también mis sábados, y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová vuestro, no, que yo soy Jehová que os santifico, que os santifico. El verso 20 dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Este es el Nuevo Testamento. Estoy en el Antiguo Testamento, hermano. ¿Cómo se sabe que usted es propiedad del Señor? ¿Cómo? Cuando usted comienza a observar sus preceptos. ¿Cómo sabía el ángel que en el pueblo de Egipto, dónde estaban los hijos de Dios? ¿Cómo lo sabían? Por la sangre que habían puesto en el dintel de la puerta. Si no había sangre, la persona moría, el primogénito moría. ¿Cómo sabrá el ángel de Dios, el ángel destructor, que usted tiene la marca de Dios en la actualidad? Observando sus mandamientos. Y entre ellos, el cuarto mandamiento, el sábado. Pero como el pueblo se ha olvidado, el Señor está surgiendo un pueblo, Daniel 7:25, que iba a guardar sus preceptos. Isaías 58, en resumen, te puedo anotar la cita y buscarla, 12, 13 y 14, dice: si retrajeres tus pies de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo venerares, no haciendo tus propios negocios,
ni caminando por tus propios caminos, tú no vas a tener ningún problema, porque este es mi día. Ahora, es lo contrario que hace el pueblo de Dios hoy. El pueblo de Dios, el llamado pueblo de Dios. Cuando hablo del pueblo de Dios, hoy no me refiero al pueblo de Israel. Y cuando hablo de Israel no me refiero al pueblo judío. El auténtico pueblo de Dios hoy se va a someter a sus requerimientos. No va a cuestionar. Él lo dijo, yo voy a obedecer. Y entonces, aquí usted comienza a practicar en la misma forma que usted va a vivir en el cielo. Abrí la página del internet, creo que fue ayer o antes de ayer, y salió un artículo que decía, la doctora fulano de tal dice que las iglesias van a desaparecer porque no hay Dios. No sé si lo han visto. Porque no hay Dios. No hay Dios. Claro. Detrás de esta pandemia está el enemigo para cerrar las iglesias. Yo estoy de acuerdo que las iglesias se van a cerrar, pero no porque no hay Dios. Se van a cerrar porque el enemigo está detrás. Y está detrás. Y usted nota que los hermanos, en términos general, no vienen a la iglesia, pero sí se van de parranda. Hay COVID. No podemos ir a la iglesia, nos contaminamos. Pero se pueden ir a un party. Allí no se contamina. Interesante. A ver. Sí. Se pasa la semana trabajando en el taller, o en los talleres, o en las tiendas. Allí el COVID no se pega, pero en la iglesia se pega. Interesante. Interesante. Es tiempo entonces que nos consagremos al Señor. En tiempo del pueblo de Israel en el desierto, los animales salvajes andaban por allí, la serpiente picaba en el pueblo y clamaban a Moisés y los gritos se oían. Dios cuestionó a Moisés, Moisés cuestionó a Dios, perdón, y él le dijo, hazte una serpiente de bronce y aquel que sea picado y mire a esa serpiente con fe se va a sanar. No era porque la serpiente tenía el poder de sanar, porque esa serpiente era un símbolo de Cristo. Y hoy con la pandemia que anda y que está azotando, y están anunciando en Argentina que viene peor. Y aquí están supuestamente reduciendo los metros de distancia, los pies de distancia, creo que a 3 ahora. Pero mis hermanos, esto no va a terminar hasta que Cristo venga o hasta que el Mesías venga. No va a terminar. Esto puede mejorar, pero no se olvide que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Al pueblo de Dios en el desierto se le dijo, mira la serpiente, mírala, con fe. Hoy a nosotros nos dice, miremos al Calvario, donde nuestro Salvador murió. Dios tiene un remanente, y este remanente será fiel a Dios en todo tiempo. A este remanente lo llamaremos Israel, el verdadero pueblo de Dios. Y si somos parte de Israel, entonces somos parte de una de las tribus. Y si somos parte de una de las tribus, entonces entraremos a la Canaán celestial. Y qué bonito que cuando el Señor venga y nos vea y vea la grande multitud que ha venido de sufrimientos y dificultades, y le pregunten, y él va a decir, están pasados por grande tribulación, pero
tienen un secreto que los demás no tienen. Ellos han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y entonces pronunciará: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Alabado, glorificado sea nuestro Dios. Alabado y glorificado sea nuestro Elohim, nuestro Yahweh, el Eterno, porque Él vive y reina y estaremos con Él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y reciba usted las marcas, la señal que lo identifica como su pueblo. Amén. Oramos. Nuestro Padre, nuestro Abacador, gracias por salvarnos. Gracias por mandar a Yeshua, al cual el mundo conoce como Jesús, para darnos salvación. A Él sea la honra y gloria por los siglos sin fin. Amén, amén y amén.